Muy buenos días, mi nombre es Elia Alexandra Delgado Cedeño, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros del segundo semestre paralelo A. Hoy les voy a presentar el portafolio virtual de la materia Ecología del Desarrollo Humano, Socialización, Aprendizaje y Subjetividad del Niño del primer parcial. Como índice tenemos los temas tratados de la unidad 1, 2 y 3 del presente parcial. Como introducción, el presente portafolio tiene como objetivo mostrar todas las actividades y temas tratados durante el primer parcial. Podremos observar entre ellos el desarrollo del ser humano en las primeras etapas de su vida desde los 0 a 5 años. Como primera actividad en la semana 1 tuvimos un foro virtual en el cual teníamos que hacer un breve comentario sobre las políticas del curso y el sílabo. También en esta misma semana tuvimos otra actividad que fue sobre otro foro sobre el estudio del desarrollo infantil y conceptos básicos. Como en la imagen sobre mi comentario, sobre mi resumen y reflexión, no se puede observar bien, entonces vamos a ver de qué se trata el estudio del desarrollo infantil y los conceptos básicos. Historia del estudio sistematizado del niño. Hagamos un poco de su recorrido histórico. Se dice que en el tiempo medieval se otorgaba poca importancia a la infancia como una fase separada del ciclo vital de la vida. Los niños eran mirados como adultos en miniaturas y ya formando pensamientos al que se le llamó preformacionismo. Esta manera de entender la infancia se reflejaba en el arte, en el lenguaje y en todos los juegos y entretenimientos que caracterizaron a este momento sociohistórico. Así, por ejemplo, si se mira cuidadosamente las pinturas medievales, como es la que se encuentra en este momento, eh, se puede observar que los niños eran dibujados con vestidos y expresiones que reflejaban adultos inmaduros, como es el caso de esta imagen. Incluso en la edad de los niños nunca fue registrada en una familia, ni tenían registros civiles hasta el siglo XV y XVI. Por otra parte, durante el siglo XVI y XVII, en un sentido práctico, era posible reconocer en este momento cierta conciencia de la vulnerabilidad de los niños, aunque no existía aún teoría sobre la individualidad de la infancia, ni concepciones acerca de ella, como una etapa diferente del proceso de desarrollo. En el siglo XVI, a partir de ideas religiosas, más particularmente en adhesión a la concepción protestante del pecado original, surge un nuevo modo de comprender a la infancia. Incluso la vestimenta utilizada por los niños en ese momento da cuenta de la concepción de la infancia, que predominaba. En tanto usaban ajustados corsés con la finalidad de mantenerlos en una postura adulta, como se puede observar en la imagen. Los comienzos de los estudios empíricos sobre el niño, las biografías de bebés. Según Denval, este laxo de visualizaciones biográficas relacionadas con sujetos tradicionales consistió en cotidianos en donde los papás o adultos con un parentesco cercano al infante registraban las visualizaciones a lo largo de sus primeros años de vida. Uno de los primeros filósofos que otorgó a conocer un diario sobre el desarrollo de su hijo a lo largo de sus 2 primeros años de vida ha sido el filósofo Dietrich Tietmann en 1787. Dichos primeros registros empíricos fueron criticados por la investidura emocional que revestían los sujetos del análisis, generalmente hijos del observador. Además de ser considerados poco fines de ser de soporte técnico, de estar impregnados por interpretaciones sesgadas alrededor del comportamiento de los chicos y de considerarse antiéticos. Este creador comenzó la recolección de un gran cuerpo humano de hechos fines sobre el desarrollo del infante realizando un abordaje normativo alrededor del análisis de la infancia. En una averiguación normativa, las medidas cuantitativas del comportamiento de los chicos son registradas y se computan los medios involucrados con cada edad para sistematizar el curso de desarrollo. Era muy común que en este tiempo los científicos que querían saber sobre el desarrollo de los niños empezaran a grabar diarios para ver cómo era su comportamiento y cómo iba desarrollándose a medida que avanzaba su edad. En la primera mitad del siglo XX, en el periodo normativo y de evaluación, entre los representantes de la primera tendencia está Kessel, quien, de la misma forma que se dijo con anterioridad,
hizo un enorme conjunto de inventarios para apreciar el desarrollo en la infancia. Uno de ellos es la escala de Gessler de desarrollo infantil, publicada por primera ocasión en 1941, instrumento que todavía es usado en nuestros propios días. Dicha escala se utiliza para evaluar el desarrollo durante la primera infancia y mide las diferentes áreas del desarrollo, tales como el lenguaje, la conducta adoptiva, la conducta motora y la conducta personal social, como se puede observar en el gráfico. La psicología evolutiva contemporánea. Desde 1970, la psicología evolutiva contemporánea expone una disolución conceptual y metodológica, con lo cual se venía sosteniendo alrededor del desarrollo infantil, en tanto se introduce la llamada psicología del periodo esencial. Las principales diferencias en este cambio de paradigma tienen que ver fundamentalmente con los siguientes aspectos: el desarrollo psicológico desde la concepción hasta la vejez, el desarrollo desde una perspectiva multidireccional, la influencia de la historia y la cultura. Además de este nuevo enfoque, el desarrollo integra metodologías, diversifica contenidos e incluye aportes diversos, orientaciones tales como las perspectivas etiológicas, las perspectivas cognitivas, las perspectivas ecológicas y las perspectivas sociogenética e histórico-cultural. En el estudio del desarrollo infantil y los conceptos básicos tenemos tres conceptos que son importantes a la hora de hacer el estudio de un desarrollo de un niño. El desarrollo físico, el cual es el proceso del crecimiento del cuerpo, y el cerebro, que incluye las pautas de cambio de las capacidades sensoriales, habilidades motrices y salud. Por su lado, el desarrollo cognitivo es la pauta de cambios de los procesos mentales como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y el desarrollo psicosocial, que es la pauta de cambio de emociones, personalidades y relaciones sociales que tiene el niño. Los ámbitos del desarrollo. Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos o aspectos principales, que son los que acabo de mencionar: el físico, el cognitivo y psicosocial. Las etapas del ciclo de vida. La división del ciclo vital en etapas es un constructo social. No hay un momento objetivo definitivo en que un niño se haga adulto, ni en que un joven se convierta en viejo. En realidad, dado que el concepto de la niñez puede verse como un constructo social, varía en las distintas culturas. Entonces, ¿qué entendemos por constructo social? El constructo social es el concepto práctico que pareciera natural y obvia para quienes la aprueban, pero en realidad es una invención de una cultura o sociedad particulares. Entonces tenemos que las interacciones entre los ámbitos del desarrollo pueden describirse como una telaraña gigante en la que cada hilo está afectado por lo que pasa en el resto de ella. Una vibración que ocurre en una sola área se siente en toda la tela. Como vimos, el ciclo vital va desde la concepción hasta la vejez. Entonces, como su ciclo tiene sus etapas. Las etapas y áreas del desarrollo. Primero tenemos el periodo prenatal, que es la concepción del nacimiento, en el cual también se ven los tres aspectos que son el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. En el periodo prenatal, en el desarrollo físico se produce la concepción por fecundación natural o por otros medios. La dotación genética interactúa con las influencias ambientales desde el principio. Se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo. Comienza el crecimiento acelerado del cerebro. Ocurre el mayor crecimiento físico de la vida y gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Por su lado, en el desarrollo cognitivo se desarrollan las capacidades de aprender y recordar y responder a la estimulación sensorial. Esta es cuando la madre empieza a hablar en el vientre a su hijo. Y en el desarrollo psicosocial, el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Ahora, en la infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años, en su desarrollo físico, al nacer operan en diversas medidas todos los sentidos y sistemas del cuerpo. Se incrementa la complejidad del cerebro, que es muy sensible a las influencias ambientales. Hay un rápido crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motrices. Por lo tanto, en el desarrollo cognitivo están presentes las capacidades de aprender y recordar, incluso en las primeras semanas.
Hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas. Y se desarrolla rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje. En el desarrollo psicosocial, el apego a padres y otros, se desarrolla la autoconciencia, se produce el cambio de la dependencia a la autonomía, aumenta el interés en otros niños. En la niñez temprana, que es de 3 a 6 años, el desarrollo físico se ve que el crecimiento es constante, el aspecto es más esbelto y las proporciones son más parecidas a las del adulto. Se reproduce el apetito y son comunes los problemas de sueño. Aparece la lateralidad, mejora la coordinación motora gruesa y fina y la fuerza. En el desarrollo cognitivo, en algunas medidas, el razonamiento es egocéntrico, pero aumenta la comprensión del punto de vista de los demás. La inmadurez cognitiva y produce ideas ilógicas sobre el mundo. Se consolida la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más predecible. La experiencia preescolar es común y más aún en la preprimaria, que viene a ser lo que es inicial. El desarrollo psicosocial, el autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen más complejos. La autoestima es global. Aumenta la independencia, iniciativa y el autocontrol. Se desarrolla la identidad de género, los juegos son más imaginativos y elaborados, y por lo común, más sociales. Son comunes al altruismo, la agresión y el temor. La familia todavía es el centro de la vida social, pero otros niños cobran más importancia. En la niñez media, que es de 6 a 11 años, el crecimiento se hace más lento, aumenta la fuerza y las capacidades deportivas, son comunes las enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor que en cualquier otro momento del ciclo vital. Por su parte, en el desarrollo cognitivo disminuye el egocentrismo, los niños comienzan a pensar en forma lógica pero concreta. Se incrementan las habilidades de memoria y lenguaje. Los avances cognitivos permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal. Algunos niños revelan necesidades y dotes educativos especiales. En el desarrollo psicosocial, el autoconcepto se hace más complejo e influye en la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual del control de los padres al hijo. Los compañeros adquieren una importancia central. En la adolescencia, que es de 11 hasta alrededor de los 20 años, el desarrollo físico, el crecimiento y otros cambios son rápidos y profundos. Se presenta la madurez reproductiva, los principales riesgos de salud se deben a problemas de conducta como trastornos alimenticios y drogadicción. En el desarrollo cognitivo se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el razonamiento científico. Persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. La educación se enfoca en la preparación para la universidad o el trabajo. En el desarrollo psicosocial, la búsqueda de identidad, incluyendo la sexual, es un objetivo central. En general, las relaciones con los padres son buenas. El grupo de pares ejerce una influencia positiva o negativa. En la adultez temprana, que viene a ser de los 20 años a 40 años, la condición física alcanza su máximo nivel y luego disminuye ligeramente. Las elecciones de estilo de vida influyen en la salud. Por su parte, en el desarrollo cognitivo, el pensamiento y los juicios morales adquieren mayor complejidad. Se llevan a cabo elecciones educativas y laborales, a veces después de una etapa de exploración. En el desarrollo psicosocial, los rasgos y estilos de personalidad se estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios de personalidad. Se establecen relaciones íntimas y estilos de vida personales, pero no siempre son duraderos. Casi todos se casan y muchos tienen hijos. En la adultez media, que comprende desde los 40 a 65 años, el desarrollo físico puede iniciarse un deterioro lento de las capacidades sensoriales, así como de la salud, el vigor y la resistencia, pero las diferencias entre individuos son vastas. Las mujeres sufren de la menopausia. En el desarrollo cognitivo, las habilidades mentales llegan a su máximo, se eleva la competencia y capacidad práctica para resolver problemas. La producción creativa declina, pero es de mejor calidad. Algunos alcanzan el éxito profesional y su poder de generar ganancias está al cúspide. Otros experimentan agotamiento y cambios de profesión. Por lo tanto, en el desarrollo psicosocial se prosigue el desarrollo del sentido de identidad, se produce la transición de la mitad de la vida, la doble responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres causa tensiones,
La partida de los hijos deja el nido vacío. En la adultez tardía, que ya viene a ser desde los 65 años en adelante, en el desarrollo físico se puede observar que las mayorías de las personas son sanas y activas, aunque en general disminuyen la salud y las capacidades físicas. La disminución de los tiempos de reacción afecta aspectos del funcionamiento. En la parte cognitiva, casi todas las personas están mentalmente alertas, aunque algunas áreas de la inteligencia y la memoria se deterioran. La mayoría de las personas encuentran la forma de compensarlas. En el desarrollo psicosocial, el retiro, cuando ocurre, abre nuevas opciones para aprovechar el tiempo. Las personas desarrollan estrategias más flexibles para enfrentar las pérdidas personales y la inminencia de la muerte. Las relaciones con familiares y amigos cercanos proporcionan un apoyo importante. La búsqueda del significado de la vida asume la importancia central. Entonces, después de haber visto las etapas y áreas del desarrollo, entramos en una parte muy importante que son las perspectivas del aprendizaje. Sigmund Freud, quien creó la perspectiva de la psicoanalítica, según la cual el desarrollo es moldeado por fuerzas inconscientes que motivan a la conducta humana. Las perspectivas psicoanalíticas son puntos de vista en el que fueron inconscientes delinearon el desarrollo humano. Por otra parte, también tenemos lo que es el desarrollo psicosexual. Según la teoría freudiana, es la secuencia invariable de etapas del desarrollo de la personalidad infantil, en la que la gratificación pasa de la boca al ano y a los genitales. Por otro lado, también está el desarrollo psicosocial. Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, elabora 8 etapas de todo el ciclo vital. Cada etapa comprende lo que Erikson llamó una crisis de la personalidad, un gran tema psicosocial que es muy importante en el momento y que no dejará de serlo en alguna medida durante el resto de la vida. Entre las etapas psicosexuales que planteó Erik Erikson está la oral, que viene a ser el nacimiento, a 12 a 18 meses, la anal, que es de 12 a 18 meses hasta los 3 años, la física de 3 a 6 años, la latencia, que es de 6 años hasta la pubertad, y la genital, que es de la pubertad a la adultez. Entre las etapas psicosociales está lo que es la confianza básica versus la desconfianza, que viene a ser desde el nacimiento a los 12 o 18 meses. La anatomía versus la vergüenza y duda, que es desde los 12 a 18 meses hasta los 3 años. La iniciativa versus la culpa, que es desde los 3 años a los 6 años. La laboriosidad versus la inferioridad, que viene a ser desde los 6 años hasta la pubertad. Y la identidad versus la confusión de identidad, que es desde la pubertad hasta la adultez temprana. Por otro lado, la teoría psicosexual de Freud es la conducta controlada por poderosos impulsos inconsistentes, así como la teoría psicosexual de Erikson, que es la sociedad influye en la personalidad que se desarrolla a través de una sucesión de crisis. También podemos ver las perspectivas de aprendizaje, que sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio de conductas duraderos basado en la experiencia o en la adaptación al ambiente. Los teóricos del aprendizaje también tratan de descubrir las leyes objetivas que gobiernan los cambios del comportamiento observable. Consideran que el desarrollo es continuo, no que ocurre en etapas, y ponen el acento en los cambios cuantitativos. Está también lo que es el conductismo, la teoría del aprendizaje, que pone de relieve la función predecible de ambientes como causas de la conducta observada. La investigación conductista se centra en el aprendizaje asociativo, según el cual se forma un vínculo mental entre dos sucesos. Las dos clases de aprendizaje asociativo con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
Como decía, el condicionamiento clásico es el aprendizaje basado en la asociación de un estímulo que por lo general nos provoca una respuesta particular con otro estímulo que sí la provoca. El condicionamiento clásico ocurre durante toda la vida. Por otro lado, el condicionamiento operante se llama condicionamiento operante porque el individuo aprende de las consecuencias de operar en el mismo ambiente. A diferencia del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante no involucra a los predictores de la conducta, sino al comportamiento voluntario. Entre lo que es la teoría del aprendizaje, sostiene que el comportamiento se aprende por observación e imitación de modelos. También se llama teoría cognitiva social. En esta encontramos lo que es el determinismo recíproco, que es el término con que Bandura designaba las fuerzas bidireccionales que afectan el desarrollo. El aprendizaje por observación, que se logra a través de la observación de la conducta de otros, y la eficacia personal, que es el sentido de la capacidad personal de superar dificultades y alcanzar metas. En estas teorías teníamos a dos exponentes muy importantes, como lo era Ivan Pavlov, quien ideó experimentos en los que un grupo de perros aprendían a salivar cuando sonaba una campana que indicaba la hora de comer. Y por otra parte, Albert Bandura, quien formuló muchos principios de la teoría del aprendizaje social. Bandura afirmó que el motor del desarrollo tiene dos direcciones. Entre la perspectiva cognitiva, tenemos que se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que manifiesta estos procesos. Esta perspectiva abarca teorías de la influencia organizativa y mecanista. Incluye la teoría de etapas cognitiva de Piaget y la teoría sociocultural de desarrollo cognitivo de Vygotsky. Las teorías de la etapa cognitiva de Piaget sostienen que el desarrollo cognitivo de los niños avanza en una serie de 4 etapas que comprende tipos cualitativamente distintos de operaciones mentales. Este crecimiento cognitivo ocurre a través de 3 procesos relacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. La organización es el término de Piaget para designar la formación de categorías o de sistemas de conocimiento. La adaptación lo usa Piaget para designar el ajuste de la nueva información sobre el entorno que se alcanza mediante los procesos de asimilación y acomodación. Y la equilibración para designar la tendencia a buscar un balance entre los elementos cognitivos se alcanza a través de la asimilación y la acomodación. La teoría sociocultural de Vygotsky destaca la participación activa de los niños con su entorno. Vygotsky veía el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo, recalcaba que el lenguaje no solo era una expresión del conocimiento y el pensamiento, sino un medio esencial para aprender y pensar en el mundo. Entre estos se veía mucho lo que es la zona del desarrollo próximo, que era un término que usaba para referirse a la diferencia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda, y la andamiaje, que es el apoyo temporal para que el niño domine una tarea. Por otro lado, también tenemos lo que es el enfoque del procesamiento de la información, que es el enfoque del estudio del desarrollo cognitivo mediante observación y análisis de los procesos mentales que se aplica para percibir y manejar la información. Esta abarca la teoría neopiagetianas, que postulan que los niños se desarrollan cognitivamente al incrementar su destreza para procesar información. Así también tenemos dos exponentes importantes, que es el Piaget, que es precursora de la teoría de la revolución cognitiva actual con su acento en los procesos mentales, y como está Vygotsky, que se centró en los procesos sociales y culturales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. Ahora pasamos con lo que es la perspectiva contextual. Según la perspectiva contextual, el desarrollo solo puede entenderse en un contexto social. Quienes la sostienen consideran que el individuo no es una entidad separada que interactúa con el ambiente, sino que es parte inseparable de este. Está la teoría bioecológica, que se señalan 5 niveles de influencia ambiental, que uno del más íntimo al más amplio: microsistema, mesosistema, ecosistema, macrosistemas y cronosistema.
Para entender la complejidad de las influencias en el desarrollo, tenemos que considerar a las personas en el contexto de estos ambientes múltiples. Por otro lado está la perspectiva evolutiva sociobiológica, que se enfoca en las bases evolutivas y biológicas del comportamiento, influido por la teoría darwiniana de la evolución. Aprovecha los resultados de la antropología, ecología, genética, teología y psicología evolutiva para explicar el valor de adaptación o supervivencia que tiene la conducta para un individuo o especie. La etología es el estudio del conductos de adaptación distintivas de las especies animales. Al observar a los animales por lo regular en su entorno natural, los etólogos tratan de identificar qué conductas son universales y cuáles son específicas de una especie o cuáles son modificadas por la cultura. Y la psicología evolutiva aplica los principios darwinianos al comportamiento individual. Los psicólogos evolutivos sostienen que así como algunas partes de nuestro cuerpo físico están especializados para ciertas funciones, partes de nuestra mente son asimismo producto de la selección natural y también tienen funciones específicas. Tenemos en esto la teoría bioecológica de Bronfenbrenner para explicar los procesos y contextos del desarrollo humano, en la que se identifican 5 niveles de influencias ambientales, y la perspectiva evolutiva socioecológica, que es la visión del desarrollo humano que se centra en las bases evolutivas y bioecológicas del comportamiento. Ahora pasamos a lo que es la influencia sobre el desarrollo, herencia, ambiente y maduración. Ya, empezamos con lo que es los determinantes del desarrollo. Entre ellas tenemos lo que es la herencia y el ambiente. La herencia es el conjunto de influencias genéticas que ofrece el desarrollo físico, psicológico, social. Un ser vivo hereda de sus progenitores las características de la especie, como por ejemplo el grado de desarrollo de intelecto, las cuerdas vocales, la coordinación nerviosa, entre otros. Además de ciertas características propias de su familia, como el color de ojos, algunos rasgos físicos, entre otras cosas. Por su parte, el ambiente se refiere a todas aquellas influencias del entorno que se envuelven al sujeto desde la formulación del embrión hasta la muerte. Por ejemplo, un niño que recibió durante su niñez mayor estimulación posee un coeficiente intelectual mayor al de un niño que durante la misma etapa de desarrollo no le recibió. La interacción entre la herencia y el ambiente se da a partir de la concepción y durante toda la vida del desarrollo. Se basa en una combinación de factores de constitución y factores sociales, económicos y culturales. Cuantas más ventajosas sean estas circunstancias y las experiencias a que dan lugar, mayor es la probabilidad de tener un desarrollo óptimo. Entre la interacción entre la herencia y el ambiente encontramos diferentes tipos. Está como el rango de reacción, que es la variabilidad potencial que depende de las condiciones del medio ambiente en la expresión de un rasgo hereditario. También está la canalización, que es la limitación de las variaciones expresivas de ciertas características heredados. Tenemos las interacciones de genotipo y medio ambiente, que es parte de la variación fenotípica, que es resultado de las reacciones de individuos genéticamente diferentes ante condiciones ambientales parecidas. La correlación de genotipo y medio ambiente es la tendencia de ciertas influencias genéticas y ambientales a reforzarse unas u otras. Puede ser pasiva, reactiva o activa. También se llama confianza de genotipo y medio ambiente. La selección del nicho es la tendencia de una persona, sobre todo al comienzo de la niñez, a buscar ambientes compatibles con su genotipo. Los efectos ambientales no compartidos. El ambiente único en el que crece solo el niño, que consta de influencias distintas a que lo afectan de manera diferente que a otro. Las características en las que influye la herencia y el medio ambiente. Tenemos los que son los rasgos físicos, que puede ser la obesidad, el sobrepeso extremo en relación con la edad, sexo, estatura y complexión. La inteligencia, que es un rasgo poligénico, es decir, es influido por los efectos auditivos de una gran cantidad de genes que operan juntos. También está lo que es la personalidad y la psicopatología,
que puede ser el temperamento, que es la disposición característica o estilo de abordar o reaccionar a las situaciones, y la esquizofrenia, que es un trastorno mental que se caracteriza por la pérdida de contacto de la realidad. Entre los síntomas se encuentran las alucinaciones e ilusiones. Entonces llegamos a la maduración, que viene a ser la actividad interna que determina las etapas sucesivas del desarrollo y que está condicionada por la herencia. En cada etapa del desarrollo del organismo llega a ser sensible o nuevos estímulos que producen una interacción entre el organismo y el medio. Las actividades que se desarrollan a lo largo del primer año de vida son muy poco modificables si se restringe la estimulación. Por lo tanto, esas características aparecen cuando aparece la maduración, independientemente de que anteriormente se hayan ejercido sobre ellas influencias negativas. Entremos a la parte de concepción, embarazo y desarrollo prenatal. El nacimiento y cultura, cómo ha cambiado el modo de nacer. Antes del siglo XX, en Europa, Estados Unidos y en la mayoría de los países en desarrollo, el nacimiento era un ritual social femenino. La mujer, rodeada de familiares de su mismo género y vecinos, se sentaban en la cama o quizás en el establo, cubierta apenas por algunas sábanas. Si quería, podía levantarse, caminar o acuclillarse en la paridera. La partera que dirigía el acontecimiento no tenía una capacitación formal, ofrecía consejos, masajes, opciones, irrigaciones, talismanes, etc. En estos tiempos el nacimiento podría describirse como una lucha contra la muerte de la madre y el hijo, ya que no se contaba con los recursos necesarios para que pudieran tener un parto normal, tal como se demuestra en la imagen. En la actualidad, los hospitales también buscan los medios de humanizar el nacimiento. El trabajo de parto y el parto propiamente dicho se llevan a cabo en una cómoda sala especial con luces tenues. El padre o la pareja ayuda a dirigir el parto y los hermanos y hermanas mayores son invitados después del nacimiento, ya que en la actualidad se encuentra con muchos más recursos necesarios para que no haya peligros tanto en la vida de la madre como del hijo. El proceso de nacimiento. El trabajo de parto es un buen término para denominar el proceso de nacimiento, un acontecimiento difícil para la madre y el bebé. Lo que incita el trabajo del parto es una sucesión de cambios uterinos, cervicales y otros, llamado parición. La parición es el acto o el proceso de dar a luz y generalmente comienza 1 o 2 semanas antes del parto, cuando las concentraciones de estrógeno se elevan de manera abrupta, lo que estimula las contracciones del útero y hace que el cuello de la matriz sea más flexible. Entre las etapas del parto tenemos la etapa 1, que es la dilatación del cuello uterino. Es la primera etapa del trabajo de parto, una sucesión de contracciones cada vez más fuertes dilatan el cuello del útero, que es la apertura del vientre materno, como se puede observar en la imagen. Después pasamos a la etapa 2, que es el descenso y expulsión del bebé. En la segunda etapa, el bebé desciende hacia el canal del parto y sale por la vagina. Y la etapa 3, que es la expulsión de la placenta. En la breve tercera etapa, el útero expulsa la placenta y el cordón umbilical. Finalmente se corta el cordón. En esta parte también tenemos lo que es el monitoreo electrónico del feto, que es el cual se usa para escuchar el latido del feto durante el trabajo de parto y para saber cómo responde al estrés de las contracciones uterinas. El monitoreo suele hacerse mediante el uso de sensores que se colocan en el vientre de la mujer y se sostiene con un cinturón eléctrico, como se puede observar en la imagen. El parto vaginal o cesárea. El método usual que ya hemos descrito es el parto vaginal. La cesárea, por otra parte, es una alternativa que consiste en sacar al bebé del útero a través de una inyección en el abdomen de la madre. El parto por cesárea implica graves riesgos para la madre, como hemorragias, infecciones, daño de órganos pélvicos y dolor postoperatorio, además de que incrementa la posibilidad de sufrir problemas de embarazo futuros. El parto medicado o no medicado. Durante el siglo XX se desarrollan métodos alternativos como el parto natural o el parto preparado. Estos métodos minimizan o eliminan el uso de fármacos que pueden poner en riesgo a los bebés y permiten que el padre y la madre participen activamente en una experiencia natural inspiradora. En la actualidad, ante las mejoras del parto medicado, muchas mujeres optan por el alivio del dolor, a veces a la par de los métodos naturales, y suelen usar
medicamentos que permiten anestesiarlas para que no sientan tanto dolor. El recién nacido, el periodo en lo que es respecto a talla y aspecto, al nacer el 95% de los bebés que cumplieron todas las etapas del desarrollo embrionario pesan entre 2.5 y 4.5 kilos y miden entre 45 y 55 centímetros. Los niños son un poco más largos y pesan más que las niñas, y es probable que un primerizo pese menos al nacer que hijos de partos subsecuentes. El periodo neonatal, que abarca las 4 primeras semanas de vida, es el periodo de transición desde el útero, donde el feto pasa de ser sostenido enteramente por la madre, hasta la existencia independiente. Los recién nacidos tienen características distintivas como cabeza grande, un cuarto de toda su estatura, y la barbilla hundida que facilita la lactancia. Los recién nacidos también tienen áreas de la cabeza conocidas como frontanelas, en las que aún no se han unido los huesos del cráneo. Por otro lado, el sistema corporal de un recién nacido. Antes de nacer, las funciones de circulación, respiración, nutrición, eliminación de residuos y regulación de la temperatura se realizan a través del organismo de la madre. Todos estos sistemas, a excepción de los pulmones, funcionan en cierta medida para el momento en que ocurre un nacimiento en un embarazo a término. Pero los sistemas corporales de la madre aún participan y el feto no es todavía una entidad independiente. Casi todos los bebés empiezan a respirar en cuanto son expuestos al aire. Los latidos son al principio rápidos y regulares y la presión arterial no se estabiliza hasta los 10 días después del nacimiento. Si un neonato no respira en unos 5 minutos, puede sufrir daños cerebrales permanentes por anoxia, que es la falta de oxígeno, o hipoxia, que es la disminución del suministro de oxígeno. Como sus pulmones tienen un décimo del número de alévolos que los adultos, tienden a, en especial los prematuros, padecer problemas respiratorios. 3 o 4 días después del nacimiento, alrededor de la mitad de todos los bebés y una proporción mayor de los prematuros padecen ictericia neonatal. Su piel y ojos se tiñen de amarillo. Esta ictericia es causada por inmadurez del hígado. Por lo general no es grave, no necesita tratamiento y no tiene efectos duraderos. Sin embargo, la icterencia grave que no se vigila ni se trata a tiempo puede causar daño cerebral. La evaluación médica y conductual. Para esto se suele utilizar hasta en la actualidad lo que es la escala de Apgar. 1 minuto y 5 minutos tras el parto se valoran a los bebés con la escala de Apgar, que ayuda a recordar sus 5 subpruebas, que son la apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. En esto de aquí, en la escala se ve cómo está el cuerpo del niño, si está si es azul, si es pálido, si tiene un cuerpo rosado, si está sano. Bueno, son aspectos que ayudan a visualizar que el niño se encuentre sano y que no tiene ningún problema. Por otro lado, también está la valoración del estado neurológico, que es la escala de Brazelton. Sirve para que padres médicos e investigadores valoren las respuestas de los neonatos en su entorno físico y social, para identificar las fronteras y las posibles vulnerabilidades del funcionamiento neurológico y para pronosticar el desarrollo futuro. La prueba, que se aplica a bebé de hasta 2 meses, evalúa la organización motriz evidenciada en conductas como el grado de actividad y la habilidad de llevarse una mano a la boca, reflejos y cambios de estados como irritabilidad, excitabilidad y habilidad de apaciguarse después de momentos de irritabilidad, atención y capacidades interactivas, como se ven en el estado general de alerta y reacción a los estímulos visuales y auditivos e indicios de inestabilidad del sistema nervioso central, como temblores y cambios del color de la piel. En esta parte, como actividad tuvimos que realizar lo que fue un estudio de caso, donde se vio 3 casos diferentes sobre los niños que habían nacido, cómo eran y cuál fue el cuidado de la madre durante su embarazo. Se pudo observar cuáles fueron los antecedentes, los signos de alarma, las preguntas que nos generábamos del por qué sucedió esto y el posible factor del signo de alarma, como puede haber sido la herencia, puede haber sido el ambiente. Entonces fue un ejercicio que nos permitió conocer a qué se debía cierto signo de alarma.
Entonces tenemos lo que son los signos de alarma. El estado fisiológico y conductual de un bebé en un momento dado del ciclo diario de vigilia, sueño y actividad. Los estados de alerta de la infancia se encuentran en lo que es el sueño regular, los ojos por lo general siempre están cerrados sin movimientos, la respiración es regular y lenta, no existen movimientos excepto sobresaltos repentinos generales, lo cual es muy normal, y las reacciones que no le existen estímulos leves. En el sueño irregular, los ojos se encuentran cerrados con movimientos rápidos ocasionales, la respiración es irregular, los movimientos por lo general tienen contracciones musculares sin mayores movimientos, y entre las reacciones ellos reaccionan muy rápido a lo que son los sonidos o luces, despiertan sonrisas o gestos en el sueño. En la somnolencia, los ojos pasan abiertos o cerrados, la respiración es irregular, los movimientos son algo activos, entre las reacciones se puede sonreír, sobresaltarse, succionar o tener erecciones en respuesta a los estímulos. La inactividad alerta, los ojos pasan abiertos, la respiración es uniforme, los movimientos son quietos, pueden mover la cabeza, miembros y troncos mientras miran. Las reacciones, un entorno interesante con personas o cosas que lo atrapan pueden iniciar o mantenerse en este estado. También está lo que es la actividad diurna y llanto. Los ojos pasan abiertos, la respiración es irregular, existe mucha actividad en lo que es movimiento, las reacciones, los estímulos externos y el llanto como hambre, frío, dolor, ser detenido o acostado generan más actividad, quizás con lloriqueo y movimientos suaves. Pasa a un creciendo rítmico de llantos o patadas y quizás comienza y perdura con retorcimientos descoordinados y chillidos espasmódicos. Las complicaciones del nacimiento. Entre las complicaciones, la gran mayoría de los partos culminan con el nacimiento de niños sanos, pero algunos tristemente no. Unos nacen antes de tiempo o demasiado pequeños, otros quedan en el vientre demasiado tiempo y otros nacen muertos o mueren poco tiempo después de nacer. Entre estas complicaciones podemos observar lo que es el bebé de bajo peso al nacer, que pesa menos de 2.500 gramos al nacer, a causa de nacimientos prematuros o por ser pequeño para la edad gestacional. También está lo que es el bebé prematuro, que es un niño nacido antes de completar las 37 semanas de gestación, y el bebé pequeño para la edad gestacional. Los niños que nacen con un peso menor al 90% de los bebés de la misma edad gestacional como resultado de un crecimiento fetal lento. También está cuando las personas piensan acerca de las complicaciones en el nacimiento, por lo general se concentran en los problemas relacionados con nacer demasiado pronto, ser demasiado pequeño. No obstante, los bebés pueden verse negativamente afectados si permanecen demasiado tiempo en la matriz, como podemos ver lo que es la posmadurez. El feto que no ha nacido 2 semanas después de la fecha normal de 42 semanas después del último periodo menstrual de la madre. Y lo que es el mortinato, que es cuando es la muerte de un feto a partir de la 20ª semana de gestación. El desarrollo físico y salud de 0 a 5 años. El comienzo del desarrollo físico y los principios del desarrollo. Entre los principios del desarrollo tenemos el principio cefalocaudal y el principio próximo-distal. El principio cefalocaudal es el que se establece que el desarrollo procede en dirección de la cabeza a las extremidades, es decir, que las partes superiores del cuerpo se desarrollan antes que las partes inferiores del tronco. Caso contrario, el principio próximo-distal establece que el desarrollo procede desde el interior hacia el exterior, es decir, que las partes del cuerpo que están cerca al eje corporal se desarrollan antes que las extremidades. También tenemos lo que son los patrones de crecimiento, que son los genes que hereda el niño, tienen una enorme influencia en su estatura y peso. Esta influencia genética interactúa con influencias ambientales como la nutrición y las condiciones de vida. La nutrición apropiada es esencial para lograr un crecimiento sano y las necesidades de alimentación cambian con rapidez durante los primeros 3 años. Entonces tenemos la pregunta, pecho biberón. Amamantar es lo mejor para los infantes y también para las madres. La leche materna ha sido llamada el alimento sano por excelencia por tantos beneficios físicos, cognitivos y emocionales que les ofrecen los bebés. El encéfalo y las conductas reflejas. ¿Por qué los recién nacidos responden a un pezón? ¿Qué les dice que empiezan los movimientos de succión para controlar los líquidos que toman? Se trata de funciones del sistema nervioso central y de una red periférica, siempre más densa de nervios que se extiende hacia todas las partes del cuerpo a través de esta red. Los mensajes de los sentidos viajan al encéfalo, las órdenes motrices hacen el viaje en sentido inverso.
Entre los primeros reflejos humanos está el moro, que su estimulación es cuando el bebé se cae o escucha un ruido fuerte. La conducta del bebé extiende piernas, brazos y dedos, arquea la espalda, grita, gira la cabeza. La edad típica de aparición es entre el séptimo mes de gestación y la edad típica en que se desaparece es en el tercer mes. También está lo que es el darwiniano de aprensión. En la estimulación se toca la palma de la mano del bebé, la conducta del bebé por lo general el niño aprieta el puño, puede ponerse de pie si tiene los dos puños cerrados alrededor de un bastón. En la edad típica de aparición es en el séptimo mes de gestación y va desapareciendo el cuarto mes. En el reflejo, lo que es el tónico del cuello, el bebé acostado de espaldas, en lo que es estimulación, la conducta del bebé, él gira la cabeza a un lado, asume la postura del esgrimista, extiende el brazo y las piernas de lado, preferido flexiona las extremidades opuestas, aparece en el séptimo mes de gestación y va desapareciendo en el quinto mes de vida. También está lo que es el reflejo de Backing. En la estimulación se toca las dos palmas al mismo tiempo. La conducta del bebé, él abre la boca, cierra los ojos, flexiona el cuello, mueve la cabeza adelante, aparece al nacer y desaparece aproximadamente al tercer mes de vida. También está el reflejo de Babinski. El niño se toca la planta del pie, en la conducta tuerce los pies y abre los dedos, en la edad típica es al nacer y va desapareciendo al cuarto mes. La búsqueda. En la estimulación se roza la mejilla o el labio inferior del bebé con un dedo o un pezón. En lo que es la conducta del bebé, él gira la cabeza, abre la boca y comienza un movimiento de succión. Aparece al nacer y va desapareciendo al noveno mes. La marcha. El bebé sostenido bajo los brazos con los pies descalzos sobre una superficie plana. La conducta del bebé hace movimientos como de caminar que parecen una marcha coordinada. Aparece al primer mes y va desapareciendo al cuarto mes. Natatorio. En la estimulación el bebé se pone en agua boca abajo, hace movimientos de natación bien coordinados y aparece en el primer mes y va desapareciendo en el cuarto mes. Como podemos observar imágenes de lo que acabamos de decir, los que son los reflejos de Moro, reflejos darwinianos, el reflejo tórico del cuello, el reflejo de Babinski, el reflejo de búsqueda y el reflejo de marcha. Las primeras capacidades sensoriales que tiene un niño son el tacto y el dolor. El tacto es el primer sentido que se desarrolla y durante los primeros meses es el sistema sensorial más maduro. Los neonatos sienten el dolor y se vuelven más sensibles en los primeros días de vida. El olfato y el gusto. Los sentidos del olfato y el gusto también comienzan a desarrollarse en el útero. Las preferencias del gusto que se desarrollan en la infancia duran hasta el final de la niñez temprana. La audición. También la audición es funcional antes del nacimiento. El feto responde a los sonidos y parece que aprende a reconocerlos. Y la vista. La vista es el sentido menos desarrollado en el momento del nacimiento, quizás porque no hay mucho que ver dentro del útero. Entre la parte del desarrollo físico de los niños de 0 a 5 años de edad también se encuentra lo que es el desarrollo motriz. No es necesario enseñar a los bebés las habilidades motrices básicas como agarrar, gatear o caminar. Solo necesitan espacio para moverse y libertad para investigar lo que pueden hacer. Cuando el sistema nervioso central, músculos y huesos están listos y el ambiente ofrece las oportunidades correctas para explorar y practicar, los bebés no dejan de sorprender a los adultos con sus nuevas habilidades. Entre los hitos del desarrollo motriz está lo que es el sistema en acción. Son combinaciones cada vez más complejas de habilidades motrices que permiten una gama más amplia y exacta de movimientos y más control de ambiente. Entre la prueba de exploración del desarrollo está la prueba de exploración y desarrollo de Denver, que es la exploración que se aplica a niños de 1 mes a 6 años para determinar si se desarrollan de manera normal. Son las habilidades motrices gruesas, que son las habilidades físicas de los músculos grandes, y las habilidades motrices finas, que son las habilidades físicas que comprenden los músculos pequeños y la coordinación de ojo-mano. Algunas de las habilidades que tienen los niños, que ya manejan del 50 al 90%, entre los 3 a 12 meses hasta los 4 años, son rodar, hacer sonar una sonaja, sentarse sin soporte, pararse sin moverse,
hacer con un pulgar y un índice, ponerse de pie bien solo, caminar bien, construir una torre de 2 bloques, trepar escaleras, saltar en su sitio o copiar un círculo. En esto también encontramos lo que es el control de la cabeza. Al nacer, la mayoría de los niños pueden mover la cabeza de un lado a otro, incluso si están acostados de espaldas. Si se acuestan boca abajo, levantan la cabeza lo suficiente para voltearla. El control de las manos. Los bebés nacen con un reflejo de presión. Si se le toca la palma de la mano a un bebé, el bebé aprieta fuerte el puño. La locomoción. Después de los 3 meses, el bebé promedio comienza a rodar de manera deliberada. Primero lo hace del frente hacia atrás y luego en dirección inversa. El desarrollo cognitivo de 0 a 5 años. El estudio del desarrollo cognitivo existe en 6 enfoques. El enfoque conductista, que estudia los mecanismos básicos del aprendizaje. Los conductistas se interesan en la forma en que la experiencia modifica el comportamiento. El enfoque psicométrico mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que componen la inteligencia mediante pruebas que indican o pronostican dichas habilidades. El enfoque piagetiano atiende a los cambios o etapas de la cualidad del funcionamiento cognitivo. Se interesan en la forma en la que la mente estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. El enfoque de las neurociencias cognitivas trata de identificar en qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. El enfoque contextual social estudia los efectos de los aspectos medioambientales en el aprendizaje, sobre todo en el papel de los padres y otros ciudadanos. El enfoque del procesamiento de la información se centra en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas. Pretende describir cómo procesan la información los niños desde que la reciben hasta que la usan. En la memoria infantil, Piaget sostenía que los primeros sucesos no se retienen en la memoria porque el cerebro no se ha desarrollado lo suficiente como para guardarlos. En cambio, Freud creía que los primeros recuerdos se guardan, pero están reprimidos porque suscitan emociones angustiantes. Otros investigadores siguen un enfoque evolutivo del desarrollo y afirman que las habilidades se desarrollan a medida que son necesarias para adaptarse al entorno. Los enfoques psicométricos, que son las pruebas de desarrollo e inteligencia. Está la conducta inteligente, que está dirigida a una meta que se adapta a las circunstancias y condiciones de la vida, y las pruebas de coeficiente intelectual, que son las pruebas psicométricas mediante las cuales se pretende medir la inteligencia comparado con el desempeño del sujeto con normas estandarizadas. La evaluación del efecto del primer entorno familiar. Está la escala de Bailey de desarrollo de infantes y niños pequeños, que es una prueba estandarizada de desarrollo mental y motriz de infantes y niños pequeños. La escala Home, que es Home Observation from Measurement of Environment, que es un instrumento para medir la influencia del entorno familiar, el crecimiento cognitivo de los niños. Y la intervención temprana, que es el proceso sistemático de presentación de servicios para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos pequeños. Entramos a lo que es la parte del desarrollo psicosocial de 0 a 5 años. Entre los fundamentos del desarrollo psicosocial está el desarrollo emocional, que es ordenado. Las emociones complejas parecen desarrollarse a partir de otras más tempranas y simples. El llanto, las sonrisas y las risas son las primeras señales de emoción. Otros indicadores son las expresiones faciales, la actividad motriz, el lenguaje corporal y los cambios fisiológicos. Las emociones autoconscientes y autoevaluativas surgen después de que se desarrolle la conciencia de sí mismo. Al parecer, muchos niños caen en una de estas 3 categorías de temperamento, que es fácil, difícil y lento para animarse. Los patrones de temperamento parecen ser en buena medida innatos y tener una buena base biológica. Por lo general son estables, pero pueden ser modificados por la experiencia. Los aspectos del desarrollo en la infancia. De acuerdo con Erickson, en los primeros 18 meses los infantes se encuentran en la primera etapa del desarrollo de la personalidad, el sentido de confianza básica frente a la desconfianza básica. El cuidado sensible, responsivo y constante es la clave para solucionar de manera exitosa este conflicto. Los patrones de apego pueden depender del temperamento del bebé, así como la calidad de crianza, y tener implicaciones a largo plazo para el desarrollo. La ansiedad ante los desconocidos y ante la separación pueden presentarse durante la segunda mitad del primer año y parecen relacionarse con el temperamento y las circunstancias.
Los recuerdos que tienen los padres del apego en su niñez pueden influir en el apego de su propio hijo. La depresión de la madre, en especial si es grave o crónica, puede tener consecuencias graves para el desarrollo de su bebé. En los aspectos del desarrollo de los niños pequeños, el sentido del yo mismo surge entre los 4 y los 10 meses. A medida que los infantes empiezan a percibir una diferencia entre ellos y los demás, ya experimentaron un sentido de independencia y coherencia de sí mismos. El autoconcepto se basa en este sentido perceptivo del sí mismo y se desarrolla entre los 15 y los 24 meses con el surgimiento de la conciencia de sí mismo y el reconocimiento de sí mismo. La socialización, que se basa en la internalización de las normas socialmente probadas, empieza con el desarrollo de la autorregulación. Las prácticas de crianza, el temperamento del niño, la calidad de la relación entre padre e hijo y factores culturales y socioeconómicos pueden influir en la fluidez y el éxito de la socialización. El contacto con otros niños. Las relaciones entre hermanos desempeñan un papel notable en la socialización. Lo que los niños aprenden de las relaciones con los hermanos se transfiere a las relaciones fuera de casa. Entre las edades de 1 año y medio y 3 años, los niños tienden a mostrar más interés en otros niños y cada vez con más comprensión de cómo lidiar con ellos. Los hijos de padres que trabajan. En general, la participación de las madres en la fuerza de trabajo durante los primeros 3 años de un niño parece tener poco efecto en el desarrollo, pero el desarrollo cognitivo puede sufrir si la madre trabaja 30 o más horas a la semana para cuando su bebé tiene 9 meses. El cuidado infantil sustituto varía en calidad. El elemento más importante de la calidad del cuidado es el cuidador. Aunque la calidad, cantidad, estabilidad y tipo de cuidado influyen en el desarrollo psicosocial y cognitivo, la influencia de las características de la familia parece ser en general más grande. El maltrato, abuso y negligencia es algo que también afecta mucho en el desarrollo psicosocial de 0 a 5 años. Las formas de maltrato son el abuso físico, la negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional. La mayoría de las víctimas de maltrato son infantes y niños pequeños. Algunos mueren debido a la incapacidad para desarrollarse. Otros son víctimas del síndrome del bebé sacudido. Las características de la persona que comete el abuso y negligencia, la familia, la comunidad y la cultura contribuyen todas al abuso y negligencia del niño. El maltrato puede interferir con el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social y sus efectos pueden continuar en la adultez. Sin embargo, muchos niños maltratados muestran una notable resiliencia. Para prevenir o detener el maltrato pueden requerirse esfuerzos comunitarios coordinados y diversos. Como reflexión de todos los temas planteados en esta parcial, puedo decir que es muy importante conocer el desarrollo humano de los niños porque así podemos descubrir el porqué de su comportamiento y aquellos signos de alarma que muchas veces dejamos pasar por alto. También es importante mencionar que el ser humano se encuentra en constante desarrollo y esto se nota más en los niños de 0 a 5 años. Por lo que es necesario tomarse el tiempo y revisar que se encuentren bien para que la forma en que se desarrollen no tenga ninguna complicación a futuro. En la proyección a futuro espero poder seguir conociendo más sobre cómo se desarrolla el ser humano y los niños, ya que quizás en algún momento me tocará trabajar con niños y es necesario que sepa cuáles son los signos de alarma o cuáles son sus posibles problemas de salud con los que nació para poder hacer el uso de las medidas necesarias para que el niño se pueda seguir desarrollando en un ambiente de inclusión y desarrollo de esas habilidades tanto físicas como cognitivas y psicosociales. A continuación presentaré los videos del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 5 años. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Un rompecabezas vamos a armar. Ya, puedes empezar a armar el rompecabezas.
podemos observar que ella está haciendo uso de su desarrollo cognitivo para poder reconocer partes del rompecabezas e ir armando. En esta parte se observa claramente cómo el desarrollo cognitivo de la niña para poder armar lo que es el rompecabezas. Bravo, terminaste. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo. Vas a reconocer las vocales. ¿Cuáles son las vocales? Ya, ¿me puedes decir cuáles son esas vocales? ¿Qué vocales son? ¿Cuál es esa vocal? Ya. ¿Y esa cuál es? Sí. Es la letra I. ¿Qué vocal es esa? ¿Ah? Ya, muy bien. ¿Y esta? ¿Qué letra es esa? L. No, esa es la letra I de Shirley. ¿Esta qué letra es? ¿Qué vocal O. es? Ya, ¿y esta? No sé. La letra U. Como podemos ver, ella sí puede reconocer algunas que otras vocales, pero aún no las domina al 100%. Pero es un muy buen desarrollo cognitivo que tiene hasta ahorita. Ahorita vamos a... ¿Puedes escribir tu nombre? Ya, vamos a ver. En este momento ella va a escribir su nombre porque como ya tiene desarrollado lo que el conocimiento, ella ya sabe cómo escribir su nombre. Muy bien, ¿qué dice ahí? Kimby. Delgado. ¿Puedes escribir Shirley? Sí. No. ¿Y tu apellido? Mi apellido ese sí no lo sabes. ¿Tu apellido Delgado tampoco lo sabes escribir? No, está bien. Muy bien por ti, Shirley. Muy bien. Como podemos ver, ella ya sabe escribir su nombre. A continuación haré la presentación del segundo video donde se podrá ver el desarrollo físico que tiene Kimberly. En este momento vamos a ver el desarrollo físico de Kimberly. ¿Cómo está? ¿Puedes brincar, Kimberly? Sí. A ver, demuéstrame. ¿Y correr? Sí. En tu mismo puesto. A ver, corre.
corre pues. Ya, eso. ¿Puedes pararte en un solo pie? Así, eso, muy bien. Ya, ahora vamos a ver el desarrollo, en el desarrollo físico, su desarrollo motriz, cómo está. A ver, ella, ¿qué tienes ahí en la mano? Una burbuja. Ya, ¿puedes soplar? Sí. A ver. Eso. Como podemos ver, ella se encuentra muy bien en tanto lo que es el desarrollo físico y el desarrollo motriz. Puede cumplir con las funciones tal y como se le indica. En este momento haré la presentación de lo que es el desarrollo psicosocial. Como se va a poder observar en el video, la niña está teniendo una interacción con el tío, está desarrollando sus capacidades sociales y está interactuando con alguien de su medio social. Tío, yo tengo un perrito. Ya. Yo tengo un gato. Sigue. Ya se gato. El gato se pone así, parece bravísimo. Yo abro la puerta y el gato está feliz cuando yo llego y se va. Se va. Sí, yo le voy a... Y después yo voy a ella a subir en la casa y entonces el perro, yo bajé y entonces el perro acostumbrado que corre porque yo camino y él me persigue. Bueno, eso fue todo por este parcial. Esa fue la presentación de mi portafolio virtual. Muchas gracias.